Bendiciones a todos. Una vez más los saluda su amigo el Pastor Asaf. Y hoy, como les prometí en la entrega anterior, daremos inicio a esta serie de estudios que le hemos denominado Restaurando las puertas de mi vida. Y el día de hoy hablaremos en específico de la primera puerta, la puerta de las ovejas. Para lo cual, vámonos a la palabra de Dios en donde nos vamos a basar el día de hoy y vamos al libro de Nehemías capítulo 3 versículo 1, que a la letra nos dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Y qué entendemos entonces el día de hoy? Para ello, vámonos primero a un poquito de la geografía de la ciudad de Jerusalén. Si nosotros vemos la ciudad de Jerusalén viendo hacia el norte, la puerta de las ovejas daba hacia la parte superior de la ciudad. Precisamente por ahí es donde entendemos que entraba hacia la ciudad las ovejas que iban a ser destinadas para ir al templo y ser sacrificadas. En otras palabras, era el lugar por donde las ovejas entraban para ser llevadas al sacrificio para Dios dentro del templo. Precisamente es ahí donde inicia esta primera parte. ¿Qué entendemos entonces con restaurar las puertas de mi vida y en este caso la puerta de las ovejas? Lo primero que Dios nos está pidiendo es que nosotros restauremos nuestra condición de oveja. De esa oveja que está dispuesta al sacrificio. Y eso es lo que muchas veces en nuestra vida nos cuesta. No nos gusta sacrificar las cosas para Dios. Preferimos tomar lo que es nuestro antes de dárselas a Dios. Y precisamente viene la pregunta obligada. ¿Qué somos? ¿Ovejas o cabritos? Porque hay una diferencia entre ambos. Y el día de hoy vamos a distinguir precisamente cuál es esa diferencia entre oveja y cabritos. Una oveja, por naturaleza, es obediente, mientras que un cabrito siempre es desobediente, siempre se quiere salir del lugar de donde debe estar. Y Dios lo que hoy nos pide es que nosotros tengamos la conciencia en nuestro corazón y en nuestra mente, que Dios nos está pidiendo que restauremos nuestra condición de oveja. Esa oveja que está dispuesta al sacrificio, a ser sacrificada, a dejar muchas de las cosas que a veces nos detienen de acercarnos hacia Dios o que nos detienen para servir a Dios. Por eso es importante restaurar en nosotros esa condición. Por eso nos habla la Biblia de la puerta de las ovejas. La condición de oveja que Dios quiere la podemos manifestar en diferentes formas. ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos aprender de una oveja? Número 1, la oveja reconoce la voz de su pastor. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que cuando el pastor entra por el portón, las ovejas oyen su voz. O sea, reconocen la voz de su pastor. Y ese es uno de los graves problemas que hoy en día existe en muchos creyentes. No saben y no han aprendido a reconocer la voz de su pastor. Y por tal motivo les cuesta mucho trabajo obedecer. Por eso es importante que este primer punto lo tengamos claro en nuestra vida. Por eso es importante tener una figura de quién es nuestro pastor. Por eso hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia sin tener que reconocer una autoridad.
Por eso vemos a mucha gente que no tiene una paternidad definida dentro de una iglesia, porque no ha aprendido a reconocer la voz de su pastor. Escucha la voz de diferentes personas. Y en otras palabras podríamos decir que a lo mejor reconoce la voz de muchos pastores. Por eso es importante que yo como oveja aprenda a reconocer la voz de mi pastor. ¿Qué otra cosa vemos en una oveja? Una oveja es un animalito obediente y humilde. Y eso es algo que muchos de nosotros hemos dejado el día de hoy. No somos obedientes y muchas veces, lejos de ser humilde, nos sentimos soberbios y orgullosos que no queremos sujetarnos a nuestro pastor. Por eso es la importancia el día de hoy de restaurar nuestra condición de oveja. Pero ¿qué más podemos aprender de la oveja? La oveja confía en su pastor a donde sea que lo lleve. Algo muy importante que muchos de nosotros no nos gusta o muchas veces no estamos de acuerdo. Muchas veces reclamamos el por qué nuestros pastores nos llevan de un lado o hacia otro, mientras que una verdadera oveja sabe confiar y está dispuesta a obedecer cuando su pastor lo lleva a diferentes lugares. ¿Dónde vemos eso? Creo que la mayoría de nosotros ha leído el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Pero hay una parte: no solamente confortará mi alma, no solamente me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte. Dice: no temeré, porque tú estarás conmigo. O sea, su pastor está yendo con él en esos lugares difíciles y que muchas veces nos cuesta trabajo seguirlo porque no estamos dispuestas al sacrificio. Otra de las características de una oveja es que provee de lana. Pero antes de que usted piense mal, no estoy hablando de lana como comúnmente conocemos, el dinero, sino provee del trabajo y del fruto de lo que produce esa lana que da la oveja. ¿Qué es la lana? No es otra cosa que el pelaje que la oveja tiene. Y ese pelaje se transforma ¿en qué? Muchas veces se transforma en telas, en hilos, en cosas que nos cubren. Por eso una oveja tiene que aprender a cubrir a su pastor. ¿De qué manera cubrimos al pastor? Y déjenme aclararles esto: no encubrir al pastor, sino cubrir al pastor. Se le cubre a través de sus oraciones, a través de la intercesión que usted hace por cada uno de aquellas personas a las que Dios ha puesto como pastores que la guíen. Esa es la función de una oveja. Por eso Dios quiere que nosotros restauremos esa parte de nuestra vida. ¿Qué otra cosa vemos en una oveja? La oveja sabe que ella misma es una ofrenda para Dios. Créanme, les voy a decir algo que espero podamos comprenderlo. De nada me sirve que yo cumpla con los diezmos. De nada me sirve que yo cumpla con las ofrendas si no estoy dispuesto a entregar mi propia vida a Dios completamente y sin reservas. Hay mucha gente que hace obras buenas y que mucha gente los felicita, pero no están dispuestos a entregar sus vidas sin reservas a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que restauremos nuestra condición de oveja que está dispuesta y que sabe que es una ofrenda para Dios. Su vida misma es una ofrenda para Dios. Pero ¿qué otra cosa podemos aprender de una oveja? Una oveja sabe que su pastor en algún momento usará la vara
o el callado? Les decía yo hace un momento, el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es la vara? Creo que no es muy difícil de entender. Es cuando nos corrigen, es lo que usa a veces Dios para corregirnos, y eso no nos gusta. El callado no era otra cosa que un bastón que tenía en una parte como un ganchito, que cuando la oveja tendía a salirse del redil, de ahí lo jalaba para regresarlo al redil. Pero la otra parte, cuando la oveja no quería entrar al redil, con esa le punzaba o le pegaba para que la oveja entrara al redil, y a veces no nos gusta. Cuando nuestro pastor nos corrige, cuando nuestro pastor nos aconseja, cuando nuestro pastor en algún momento quizá nos exhorta, y eso a mucha gente no le gusta. Quieren escuchar puras cosas dulces, aún en medio de su pecado, aún en medio de sus errores y faltas. Por eso es importante que yo restaure en Dios mi condición de oveja. ¿Qué otra cosa vemos? Una oveja, hermanos, conoce cuál es su redil. Y ese es el grave problema, como les decía hace un momento, de muchos cristianos, de muchos creyentes, que andan de redil en redil y no tienen bien definido cuál es su redil, a dónde Dios a través del Espíritu Santo los ha puesto. Y por eso mucha gente anda nada más vagando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, y cuando algo no le gusta, mejor me voy, porque no está bien, porque esto no es de Dios. ¿Cuántas cosas y pretextos presentamos? Déjenme decirles algo que siempre he aconsejado. Usted no esté en la iglesia que le guste. Usted esté en la iglesia donde Dios le quiere tener. Porque el día que no le guste algo, usted se va a ir. Mientras que cuando usted tiene la conciencia de que ahí lo quiere Dios, nada lo va a mover, porque sabe que Dios lo puso en ese redil con un propósito bien específico. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la puerta de las ovejas? Recuerdan que ayer les dije que para poder fijar una puerta necesitamos cuando menos 2 muros. 2 muros donde los vamos a afianzar, a sujetar nuestra puerta para que no se caiga. Y les había yo comentado que uno de esos muros era una parte del fruto del Espíritu y que el otro muro iba a ser un don espiritual. ¿Y cuál de ellos nos corresponde hoy para restaurar la puerta de las ovejas? Para ello, vayámonos a pensar en 2 condiciones o en 2 características muy notables de una oveja. Trate de un momento de cerrar sus ojos e imagínese que le traen un animalito. Usted no sabe cuál es. ¿Cómo usted podría distinguir a un animal con el puro tacto? En este caso, hablando de la oveja, cuando usted lo toca, usted va a sentir ese pelaje que es conocido como lana, y usted va a poder distinguir de una oveja. ¿Qué le recuerda a usted esa lana? ¿Qué siente usted cuando lo toca y siente eso pachoncito de la lana? No es otra cosa que le inspira bondad, ternura o amor. Y eso es precisamente lo que usted y yo como ovejas debemos inspirar en la gente. La bondad. La parte del fruto del Espíritu que nos corresponde para restaurar la puerta de las ovejas es la bondad. Todo hijo de Dios tiene que reflejar, tiene que inspirar bondad, amor y ternura. No odios, no rencores, no malas caras. Y que muchas veces, por eso es que hay mucha gente que no se acerca a Dios por lo que ve en nosotros, por el rostro que presentamos. Porque recuerde usted algo, lo que manifestamos en nuestro rostro es lo que internamente está pasando.
Si usted está lleno del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la ternura de Dios, usted es lo que va a reflejar. Pero si como oveja usted está lleno de odio, rencores, usted va a reflejar una mala cara a la gente. Por eso es importante que usted restaure la bondad en su vida y en su corazón. Eso es lo que representa el primer muro que tenemos que restaurar. Pero ahora bien, ¿cuál es el otro muro? Ahora nos corresponde un don espiritual. ¿Y qué don necesitamos para restaurar la puerta de las ovejas? No hay otra cosa que la otra característica de la oveja. Imagínese usted que le amarran las manos que usted no puede tocar, que le tapan los ojos y usted no puede ver al animalito. Si le ponen un animalito y le dicen a usted, a ver, identifique quién es, y usted escucha un miau, ¿qué va a decir? Ah, ese es un gato. Y si usted escucha un wow, wow, ¿qué va a decir? Ah, ese es un perro. Pero si usted escucha ver, entonces usted va a poder identificar y va a decir, esa es una oveja. Por tal motivo, ese ruido, esa forma de comunicarse de las ovejas se le conoce como balido. Y no es otra cosa que el lenguaje que una oveja ocupa. Por eso, el don espiritual que necesitamos nosotros en nuestra vida para que mi puerta sea restaurada y mi puerta no se caiga, es el don de palabra de sabiduría. Una oveja tiene que ser sabia al hablar. Uno de los graves problemas que hay hoy en la gente es que no conectan su cerebro con su lengua. Y muchas veces su lengua es más rápida que el cerebro. Por eso de repente que decimos, ay, es que lo dije sin pensar. Porque a veces no refrenamos nuestra lengua. Dice ahí en el libro de Santiago que todo hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para irarse y tardo para hablar. Por eso es importante que hoy yo pueda restaurar en mi vida el don de palabra de sabiduría. Que yo tengo que ser una oveja sabia al hablar. No puedo nada más hablar por hablar. Hay mucha gente que en su hablar es muy imprudente. Porque déjame decirle, la sabiduría está compuesta de dos partes, de la inteligencia y de la prudencia. Yo tengo que ser inteligente y tengo que ser prudente a la hora de hablar. Por eso la oveja tiene que aprender a depender del Espíritu Santo cuando habla. Por eso la oveja tiene que transmitir aún en sus palabras amor y sabiduría. Precisamente por eso la oveja tiene que aprender a glorificar el nombre de Dios. A Dios no le gusta ovejas mudas, ovejas que no hablen, que no declaren las maravillas y las cosas que Dios hace. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra vida cómo Dios ha actuado? Y por pena, vergüenza o el que dirán, muchas veces no declaramos lo que Dios hace. No es otra cosa que nos falta dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso la oveja tiene que aprender a glorificar a Dios. Si fui sano de una enfermedad, yo tengo que declararlo y decirle a la gente que Dios me sanó. Si Dios me sacó de una crisis económica, yo tengo que decirle a la gente y expresarle cómo es que Dios se manifestó en mi vida para sacarme de esa situación. Yo no puedo ser una oveja muda. Yo tengo que aprender a glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué significa entonces la puerta de las ovejas? ¿Qué principio en nuestra vida necesito yo restaurar para entonces empezar a permitir que ese Rey de Gloria, esa gloria de nuestro Dios, se empiece a manifestar en mi vida? La característica más importante de una oveja es su obediencia. La oveja
es obediente. Y lo que Dios quiere hoy que nosotros aprendamos a restaurar es la obediencia. ¿Cuánto nos cuesta obedecer a Dios? ¿Cuántas veces ponemos pretextos para obedecer a Dios? No sé, no puedo, no soy capaz, nunca lo he hecho. Y podríamos sacar un sinfín de pretextos para no obedecer a Dios. Déjenme hacerle un poquito de historia bíblica. ¿Por qué la ciudad de Jerusalén fue destruida y se destruyeron las puertas? ¿Y por qué Dios manda a Nehemías a restaurar? En primer lugar, porque así lo establece el libro de Nehemías capítulo 3, la puerta de las ovejas. Porque fue lo primero en lo que el pueblo de Israel descuidó. ¿En qué momento fueron destruidas? Si nosotros leemos los diferentes pasajes de la Biblia, aún en el libro de Isaías, Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que en la invasión que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue cuando fueron destruidas las puertas y los muros de Jerusalén. ¿Por qué hubo la invasión? Cuando mandó Nabucodonosor a su capitán de su ejército llamado Nabuzaradán, él fue el que llegó a Jerusalén y destruyó y quemó todo. ¿Pero qué lo derivó? No es otra cosa que la desobediencia del pueblo y la rebeldía de su rey, que fue lo que lo llevó a la destrucción. Por eso es que el día de hoy empezamos en nuestra vida a restaurar lo primero, la puerta de las ovejas, el principio de obediencia a Dios y a lo que Dios ha establecido. Si nosotros queremos que Dios se manifieste, su presencia sea manifiesta en mi vida, yo tengo que aprender el día de hoy a ser obedientes a Dios. La obediencia es lo que más le agrada a Dios, dice la palabra. Y entonces es cuando nosotros empezaremos a restaurar las puertas de nuestra vida. Obediencia que nos cuesta trabajo, sí es verdad, pero no es imposible, porque Dios quiere hijos obedientes a su palabra y a lo que Él nos manda hacer. Yo no conozco tu condición el día de hoy, pero déjenme antes de terminar orar por usted. Si usted reconoce que hasta el día de hoy no ha sido un hijo de Dios obediente, hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios y de decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser obediente. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, la fortaleza y sobre todo la decisión de hoy empezar a ser hijos obedientes sin reservas para Dios. Y yo te invito que ahí donde estás, para que nadie te distraiga, puedas cerrar tus ojos. Y en tus propias palabras dile a Dios lo que tu corazón siente. Sin embargo, yo voy a orar por ti y voy a pedirle a Dios que Dios ponga en ti ese deseo de ser obediente. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias porque nos das la vida, porque nos permites, Señor, ser tus hijos. Pero también, Señor, hoy queremos venir delante de ti reconociendo que no hemos sido obedientes. Que cuando se trata de cumplir tu voluntad, Señor, muchas veces hemos puesto pretextos. Pero, Señor, hoy queremos ponernos a cuentas contigo, borrar de nuestra vida, Señor, la desobediencia y empezar a obedecerte, Señor, sin reservas. A ser hijos obedientes porque queremos, Señor, la manifestación de tu gloria y de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer, obedientes a ti, Señor. Borra de nosotros, Señor, toda rebeldía. Borra de nosotros y quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos estorba para ser obedientes a ti. Ayúdanos a caminar en obediencia, porque, Señor,
tu deseo es bendecirnos. Hoy nos ponemos en tus manos y hoy te decimos, Espíritu Santo, aquí está mi vida. Haz de ella lo que a ti te parezca, que hoy quiero ser obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda algo, Dios te ha escuchado. Él ha prometido que toda oración sus oídos estarían atentos. Y Dios hoy sabe qué hay en tu corazón. Tú puedes ser sincero con Dios, el decirle, Señor, quiero ser obediente. Y en la medida que tú obedezcas a Dios, vas a ver cómo Dios empezará a respaldar todo lo que tú hagas. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te espero en la siguiente entrega, donde veremos la siguiente puerta. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente.